Una pobre camarera respondió a una llamada en alemán delante de un director ejecutivo multimillonario. Al día siguiente, la ascendió. Me encantaría saber desde dónde lo estás viendo. Deja un comentario. Si te gustó el video, dale a me gusta. Comparte tu opinión a continuación y no olvides suscribirte para ver más historias. ¿Qué pasaría si una simple llamada telefónica en un idioma inesperado pudiera cambiar para siempre el curso de la vida de una camarera con dificultades? En un pequeño restaurante de pueblo donde los sueños parecen inalcanzables, un momento de gracia inesperada llama la atención de una poderosa desconocida. Y lo que sucede después desafía todo lo que ella creía posible. Quédate conmigo porque esta no es solo una historia de casualidad. Trata de resiliencia, pasados ocultos y una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Créeme, querrás ver cómo un acto silencioso en un restaurante olvidado desencadena un viaje que ninguno de nosotros podría predecir. Millbrook era un pueblo olvidado por el tiempo. Su calle principal, llena de tiendas cerradas y pintura descascarada, parecía hundirse bajo el peso de su propia historia. El restaurante, llamado simplemente Millie's, era el corazón de lo poco de vida que quedaba. Un edificio bajo de ladrillo con sillas desparejadas y una gramola que no funcionaba desde los años 90. Para los lugareños, era más que un lugar para comer. Era un refugio, un lugar donde se intercambiaban historias con papas fritas grasientas y café aguado, donde los problemas del mundo se sentían un poco menos pesados. Lena Fisher era la silenciosa piedra angular del restaurante. A sus 28 años, se comportaba con una gracia que no encajaba del todo con sus gastadas zapatillas ni con el dobladillo deshilachado de su delantal. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en un moño apretado, con algunos mechones que se escapaban para enmarcar su rostro pálido y decidido. Sus ojos color avellana, agudos y observadores, no se perdían nada. Ni el cambio exacto de un cliente, ni el cambio exacto para la cuenta, ni la forma en que el cocinero, Jimmy, les daba un panqueque extra a los niños, que llegaban hambrientos. Era el tipo de persona que te hacía sentir visto, aunque rara vez hablaba de sí misma. Pero Lena era más de lo que parecía. Bajo sus manos firmes y su suave sonrisa se escondía una historia que guardaba bajo llave, que no compartía con nadie. Ni siquiera con María, su madre, que yacía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, atada a un tanque de oxígeno. Los días de Lena eran un torbellino de movimiento. Mañanas en el restaurante, tardes limpiando casas y noches en la gasolinera local, reponiendo estantes. Trabajaba para pagar las facturas, para tener los medicamentos de María a mano, para evitar que su frágil vida se desmoronara. Dormir era un lujo que no podía permitirse, y los sueños, bueno, esos estaban enterrados en algún lugar del pasado, en una vida que había dejado atrás. María había sido maestra de escuela, vibrante y feroz, con una risa que podía llenar una habitación. Ahora, su enfermedad pulmonar crónica le había robado las fuerzas, dejándola frágil y atada a una máquina que zumbaba suavemente en su estrecha sala de estar. Lena nunca se quejaba, nunca dejaba que su madre viera el peso que cargaba. Pero por la noche, cuando el mundo estaba en silencio, Lena se sentaba junto a la cama de María leyendo viejos libros en alemán. Hertha, Rilke, cualquier cosa para mantener viva la mente de su madre. Esos momentos eran su santuario, un recordatorio de la vida que una vez tuvieron al otro lado del océano. Era un martes de finales de octubre cuando Richard Ayobay entró en casa de Milley. El aire era fresco, las hojas se deslizaban por la acera afuera, y el restaurante estaba medio vacío, como solía estar a media tarde. Richard estaba fuera de lugar en todos los sentidos. Su traje gris oscuro era demasiado elegante, su reloj demasiado caro, su porte demasiado refinado para un pueblo como Millbrook. Había venido a cerrar un trato. Algo sobre la expansión de una fábrica prometía empleos, pero generaba inquietud entre los lugareños. Eligió una mesa en la esquina, pidió un café solo y abrió su portátil, mimetizándose con el entorno tanto como un hombre como él podía. Lena lo notó, por supuesto.
Se fijó en todos, pero no se detuvo. Le sirvió el café con una sonrisa cortés, movimientos eficientes, y pasó a la mesa de al lado. Richard, sin embargo, no pudo evitar observarla. Había algo en ella, una fuerza serena, una precisión en cómo se desenvolvía en el caos del restaurante. Era como una directora de orquesta en una sinfonía que nadie más podía oír. Entonces sonó el teléfono. Era el teléfono fijo del restaurante, un aparato antiguo colgado en la pared detrás del mostrador. Lena contestó a toda prisa. Su voz se deslizó al alemán con la misma naturalidad. Como si respirara con fuerza. Aquí está Lena Fischer. Viking. Su tono nos denotaba profesionalidad, sus palabras precisas, como si se dirigiera a una sala de juntas en lugar de a un proveedor de Múnich que había marcado el número equivocado. Atendió la llamada con soltura, cambiando al inglés para explicar la confusión y luego al alemán para desearle lo mejor a la persona que llamaba. La conversación duró menos de un minuto, pero fue suficiente para dejar a Richard paralizado. Se inclinó hacia adelante, olvidando su café. ¿Quién era esta mujer que hablaba con tanta fluidez en un lugar como este? Su voz denotaba una autoridad que no encajaba con el entorno, un atisbo de algo extraordinario por debajo de lo común. Él observó cómo colgó, garabateó una nota y volvió a limpiar el mostrador. Su rostro no delataba nada. Pero Richard Ayovay era un hombre que construía imperios detectando potencial donde otros no lo veían. Y en Lena Fischer vio algo excepcional. Richard se quedó más tiempo del planeado, bebiendo su café hasta que se enfrió. Cuando el restaurante se quedó en silencio, le hizo un gesto a Lena para que se acercara, con una sonrisa encantadora, pero una mirada penetrante. Eso fue impresionante, dijo, señalando con la cabeza hacia el teléfono. No mucha gente en un lugar como este habla alemán así. Lena dudó, en guardia. Los cumplidos eran raros, y los desconocidos con trajes caros no se quedaban en Millbrook sin una razón. Solo algo que aprendí, dijo con voz neutra. Empezó a darse la vuelta, pero las siguientes palabras de Richard la detuvieron. ¿Dónde lo aprendiste? Parecías capaz de negociar en Berlín. Hizo una pausa, sopesando su respuesta. Crecí hablándolo, dijo finalmente. Mi madre es alemana. Aprendí inglés. Más tarde. Había una historia ahí. Richard sabía, pero no insistió. En cambio, le preguntó sobre el restaurante, el pueblo, su vida. Lena respondió con cuidado. Sus palabras mesuradas, pero a medida que la conversación se alargaba, dejó escapar pequeños fragmentos de sí misma. Mencionó la enfermedad de su madre, las largas horas que trabajaba, los libros que leía para evadirse. Cuando Richard le preguntó sobre sus sueños, sus ojos brillaron con algo crudo. Espero, quizás tu arrepentimiento. Quería estudiar lingüística, admitió casi, a regañadientes. Tal vez trabajar en relaciones internacionales, pero la vida no siempre sale como uno planea. Richard asintió, con expresión indescifrable. Le habló de su empresa, Ayovay Global, una firma que negociaba acuerdos entre naciones. Formó políticas y tendió puentes entre culturas. Siempre estamos buscando talento, dijo con indiferencia. Gente que pueda pensar con rapidez, que entienda el mundo más allá de su propio patio trasero. Gente como usted. Lena rió, con una breve risa de incredulidad. Soy camarera, señora Ayovay. No creo ser lo que buscas. Pero Richard se inclinó hacia adelante, con voz baja y seria. Creo que eres exactamente lo que busco. A la mañana siguiente, Richard regresó al restaurante, esta vez con una propuesta. Encontró a Lena en la parte de atrás, reponiendo servilletas, con el rostro demacrado por una noche de insomnio. Sin preámbulos, le entregó una carpeta. Dentro había una oferta,
una plaza en el programa de formación de líderes de Ayovay Global, una oportunidad totalmente financiada para trabajar en su oficina de Nueva York con un salario que la dejó sin aliento. Era una oportunidad de recuperar la vida que había perdido, de entrar en el mundo que una vez soñó. Lena miró fijamente los papeles con las manos temblorosas. Era todo lo que siempre había deseado, pero parecía un sueño en el que no podía confiar. ¿Por qué yo?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Ni siquiera lo sabes. Yo. La sonrisa de Richard era enigmática. Sé suficiente. Y tengo un presentimiento sobre ti, Lena. Rara vez me equivoco en estas cosas. Quería decir que sí, aprovechar la oportunidad, pero el miedo la detuvo. ¿Y su madre? ¿El restaurante? La vida que había construido, por frágil que fuera. Le dijo a Richard que necesitaba tiempo para pensar, y él asintió, dejándola con la carpeta y la promesa de volver al día siguiente. Esa noche, Lena se sentó junto a la cama de María. La carpeta sin abrir en su regazo. María, percibiendo la confusión de su hija, le tomó la mano. «Me has llevado suficiente tiempo», dijo con voz débil pero firme. «Esta es tu oportunidad, Lena. No la dejes pasar». Al día siguiente, Richard regresó, y Lena estaba lista. Se reunió con él en el restaurante, con la decisión tomada. «Lo haré», dijo con voz firme. «Me uniré a tu programa». El rostro de Richard se iluminó, pero había algo más en su expresión, algo así como alivio o reconocimiento. Dudó, luego habló. «Hay algo que deberías saber, Lena, sobre por qué esto me importa». Le contó una historia que le dejó sin aliento. Décadas antes, su padre, diplomático, había trabajado para ayudar a refugiados a escapar de una región europea devastada por la guerra. Entre ellos se encontraban una niña y su madre, que habían salido de contrabando al amparo de la noche. Sus vidas habían sido salvadas por un silencioso acto de valentía. Esa niña era Lena. Esa madre era María. Lena se quedó sin aliento, su mente daba vueltas. Era demasiado joven para recordar los detalles, solo el miedo, el caos, las manos que los guiaron a un lugar seguro. María nunca había hablado de ello, protegiendo a su hija del dolor de esos recuerdos. Pero ahora, de pie en el restaurante, todo encajaba. El padre de Richard había sido su salvador, y ahora Richard le ofrecía una nueva clase de salvación. «No sabía que eras tú», dijo Richard, con la voz cargada de emoción. «No hasta ayer, cuando mencionaste el nombre de tu madre. Pero cuando te oí hablar alemán al verte, supe que había algo especial en ti, y ahora sé por qué». La revelación conmovió profundamente a Lena, pero también le quitó la determinación. Aceptó la oferta, no solo por ella, sino por el legado de bondad que la había traído hasta allí. El restaurante bullía a su alrededor, ajeno a todo. Ante la intensidad del momento, mientras Lena y Richard se estrechaban la mano. Una promesa, un pacto, un nuevo comienzo. Durante las siguientes semanas, Lena se preparó para la mudanza a Nueva York. Organizó el cuidado de María, confiándola a una amable enfermera que prometió leerle a Gerta junto a su cama. Los habitantes de Millbrook la rodearon, con un orgullo agridulce al despedirse de su tranquilo pilar. Jimmy le dio un panqueque extra en su último día, con la voz ronca quebrada al desearle suerte. En Nueva York, Lena entró en las elegantes oficinas de Ayovay Global, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la cabeza en alto. El programa de capacitación fue agotador, un torbellino de idiomas, negociaciones y trasnochadas. Pero Lena prosperó, con la mente aguda y una resiliencia inquebrantable. Hablaba alemán, francés e incluso algo de ruso. Su voz cargaba con el peso de su pasado y la promesa de su futuro. Sus colegas murmuraban sobre ella, la camarera que había surgido de la nada, pero a Lena no le importaba. Estaba donde pertenecía. Un año después,
Lena se encontraba en un podio en Ginebra, dirigiéndose a una sala de diplomáticos. Su voz, antes confinada en un pequeño restaurante, ahora daba forma a conversaciones que abarcaban continentes. Habló de resiliencia, de esperanza, de los hilos invisibles que nos conectan a todos. Entre el público, Richard percibía un orgullo silencioso en sus ojos. A su lado estaba sentada María, frágil pero radiante, con su tanque de oxígeno zumbando suavemente. De vuelta en Millbrook, el restaurante de Millie seguía en pie, con su letrero de neón parpadeando pero vivo. Los lugareños hablaban a menudo de Lena, con voces cálidas de orgullo. Se había convertido en su leyenda, prueba de que incluso en un pueblo en decadencia, los sueños podían arraigar y crecer. Lena nunca olvidó de dónde venía. Enviaba dinero a Millbrook, ayudó a financiar una nueva gramola y los visitaba cuando podía. Su risa volvía a llenar el restaurante. Pero su vida era más grande ahora, su voz más fuerte. Ya no era solo una camarera, sino una mujer que había recuperado sus sueños, impulsada por un acto de bondad del pasado que lo cambió todo. Y en algún lugar de los espacios de silencio entre sus palabras, Lena llevaba el recuerdo de aquella tarde de otoño cuando una llamada telefónica en alemán puso su mundo en movimiento. Era un recordatorio de que la vida, como el letrero de neón de un restaurante, podía parpadear y apagarse, pero con una sola chispa, podía brillar.